Hola, el título del video anterior es el R0, la brújula para navegar en la pandemia. El título de este video es lo mismo pero entre signos de pregunta. ¿Es el R0 la brújula para navegar en la pandemia? Bueno, la respuesta corta es informalmente, acorde a lo que normalmente se informa en los medios, la respuesta es sí. El R0 es lo que se usa como la brújula para navegar en la pandemia. Ahora, formalmente, en relación a este modelo, la respuesta es no. Vamos a ver que no es el R0, es otra cosa lo que se usa para navegar. Bien, en videos anteriores vimos que en un momento dado un país puede aplicar un martillo. ¿Qué quiere decir aplicar un martillo? Aplicar una cuarentena estricta como hizo China o implementar testeos masivos como hizo Islandia, y el resultado es que el R0 deja de ser constante. Por ejemplo, acá vemos que el R0 hasta este punto vale 2.2 y luego por efecto del martillo el R0 deja de valer 2.2, se alcanza el pico y se empieza a descender. Pero lo que hace alcanzar rápidamente el pico y luego descender es la aplicación de esta cuarentena rígida o de estos testeos masivos, es decir, del martillo. Caso bien diferente es cuando el R0 es constante y no se aplica ningún martillo. Esto es más parecido al caso de Argentina. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que toma el valor mayor que 1, igual a 1 y menor que 1? En este caso informal, que es lo que comúnmente se informa en los medios, el R0 es lo que tomaba el valor 1 en el pico, en este caso una meseta, y era mayor que 1 cuando los casos subían y era menor que 1 cuando los casos bajaban. Pero si aquí el R0 es constante, que lo podemos ver acá, R0 es igual a 2.2 durante toda la evolución de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que toma el valor mayor que 1, igual a 1, menor que 1? No es el R0. La respuesta es el RE. Este E es de effective, es decir, el R efectivo. Y esta distinción es muy importante, porque en este caso se alcanza un pico rápido por la aplicación del martillo, cuarentena muy rígida, caso de China, testeos masivos, caso de Islandia, y esta aplicación del martillo es lo que hace rápidamente alcanzar el pico y descender. Mientras que en este caso, cuando no hay martillo y cuando no cambia el R0, lo que hace alcanzar el pico y después descender es la inmunidad. Es decir, llega un punto en que hay tantas personas contagiadas que se alcanza un pico y se empieza a descender porque se empieza a alcanzar inmunidad, y entonces en este descenso de la montaña los contagios bajan porque ya hay un porcentaje de la población inmunizada, bien diferente a este caso en que los casos pueden bajar con muchísimos menos contagios. Entonces hay una gran diferencia entre el R0 y el R efectivo, y eso es lo que vamos a ver en este video. Si no les gusta la parte formal, pueden pasar al próximo video. Cuando lo termine lo van a poder acceder haciendo clic aquí en la esquina, y para los que les gusta la parte formal se pueden quedar viendo el resto del video. Bien, algunos infectólogos hablan del R0, otros hablan del RO, y las bibliografías más serias hablan del RE, RT o R. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos es el R que se usa como la brújula para navegar en la pandemia? Bien, acorde a esta referencia, este R hace referencia a reproduction number, es decir, el número de reproducción, que como vimos antes, por ejemplo, si el número de reproducción era 2, significa que una persona contagia a 2 personas. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Ahora, ese 0 significa que ese valor es estimado cuando hay 0 inmunidad en la población, es decir, en este punto, en la base de la montaña. Entonces, si N es la población y S es la población susceptible de ser contagiada, inicialmente S es igual a N porque en este punto toda la población es susceptible a ser contagiada. A medida que evoluciona la pandemia, esta población susceptible empieza a ser cada vez menor. Entonces el R0 se calcula al principio cuando hay 0 inmunidad.
Por otro lado, ¿qué es lo que es el yo? Esto se debe leer como R0 y hay gente que lo lee como yo, pero no lo van a ver en ninguna bibliografía. Es en realidad el R0 mal leído. Si ven este video, aquí la infectóloga dice literalmente en la ciudad el yo es prácticamente 1, pero esto es erróneo. Es como decir me compré un O kilómetro en vez de decir me compré un 0 kilómetro. Bien, y estas tres son las que se usan como brújula. Las tres tienen el mismo valor. Esta, por ejemplo, RE, es cuando ya hay personas inmunes, es decir, cuando ya comienza a haber inmunidad, y esta E hace referencia al número de reproducción efectivo, es el que realmente va a ser efectivo para ser usado como brújula. A veces también se lo llama RT, y esta T es porque es el número de gente en una población que pueden ser infectados por un individuo en un tiempo específico. Por eso esta T significa tiempo, time. Es decir, es la reproducción en un momento específico. Por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí. Desafortunadamente, el símbolo R0 es usado en publicaciones y también en los medios, cuando en realidad a lo que se están refiriendo es al RE, que es realmente la brújula, no el R0. Entonces aquí en este caso, fíjense que el R0 todo el tiempo vale 2.2 en este caso. Sin embargo, el R efectivo, que es el que importa, que es la brújula, es el que va cambiando. Entonces esto puede ser confuso. Bien, y acorde a esta referencia, la definición del R efectivo, o del RT, o simplemente del R, tiene esta expresión. ¿Cómo se ve intuitivamente esta expresión? Bien, este R efectivo, inicialmente, cuando S es igual a N, esto que está acá es 1, entonces el R efectivo coincide con el R0, pero solamente al principio. Apenas empieza a bajar la cantidad de susceptibles, esto ya es menor que 1, y el R efectivo va siendo menor que el R0. Entonces, en este caso, empieza con 2.2 acá al principio, y a medida que va avanzando la pandemia, este R efectivo va siendo cada vez más chico porque este cociente va siendo menor que 1. Entonces, si R es igual a 2, por ejemplo, que es este caso, que el porcentaje que necesitaba ser inmunizado dependía del R0, según esta fórmula, y si introducimos este 2 en este lugar, me queda 2 menos 1, 1 arriba y 2 abajo, o sea, un medio. El 50% necesita inmunizarse, es lo que vimos en videos anteriores. Y entonces, si el 50%, estos que están verdes, se contagia y queda inmunizado, entonces ahora la población susceptible ya no es el N inicial, sino que es la mitad, es N sobre 2. Si ahora reemplazamos este S igual a N sobre 2, aquí el R0 vale 2, es lo que asumimos como ejemplo. Si el S es igual a N sobre 2, en vez de S aquí, coloco N sobre 2, y este sobre N lo dejo igual. Entonces ahora el 2 se me va con el 2, el N se me va con el N, y me queda un RE igual a RT igual a R igual a 1. RE igual a 1. Y cuando RE igual a 1, entonces alcanzamos el pico. En otras palabras, cuando se contagia y queda inmunizado la mitad de la población, es cuando alcanzo el pico, es cuando deja de haber crecimiento exponencial, y a partir de ese punto empezamos a descender. Es decir, conclusión, cuando decimos que el R0 tiene que empezar a ser menor que 1 para que se levante la cuarentena, en realidad lo que debemos decir es que cuando el RE o el RT o el R sea menor que 1, entonces estamos descendiendo de la montaña y se puede flexibilizar la cuarentena, no cuando el R0. En este punto el R0 es el mismo. Bien, dejamos acá este video. Una vez que termine el próximo, como siempre, se los voy a dejar por aquí. Gracias por la atención y nos vemos pronto.